Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a las 5 de las 7, como de costumbre. Estamos Patricia del Río y Guido Lombardi para comentar las 5 principales noticias de la jornada. Así Pati, es, buenas noches. Guido, hoy día vamos a tener una jornada bastante interesante en la que analizaremos, por supuesto, algunas noticias que ya hemos ido viendo a lo largo de la semana, otras nuevas, por supuesto. Tenemos a nuestros invitados, nos acompañan Ricardo Vázquez Kunze y la congresista Cecilia Chacón para hacer este análisis. Efectivamente, vamos entonces con las 5 de hoy. La primera, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, ofreció resultados favorables a la lucha contra la delincuencia en 20 meses. Esto fue en conferencia de prensa conjunta con el Premier, donde informaron que fijarán protocolos de acción entre la policía y la fiscalía. La segunda, la estrategia del gobierno es esconder la realidad. Acusó la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Además, anunció que su agrupación pedirá la interpelación del ministro Pedraza y la salida del director de la policía, Raúl Salazar. La tercera, Anel Townsend, representante del No, negó que se estén usando recursos públicos en la campaña. Y María del Carmen Barragán dejó de ser vocera del Sí para atender asuntos personales. La cuarta, no he venido a defenderme a mí mismo, sino a los implicados injustamente. Esas fueron las palabras del exministro de Defensa, Rafael Rey, quien ante la Comisión de Fiscalización justificó el contrato con una empresa israelí que fue denunciado por la Contraloría. La quinta, los expresidentes de Universitario y Alianza Lima, Julio Pacheco y Guillermo Alarcón, fueron inhabilitados por 10 años para ejercer cualquier clase de actividad en el fútbol peruano. Ellos son acusados por fraude deportivo y grave daño a sus instituciones. Muy bien, y con esas 5 noticias comenzamos nuestra conversación de hoy. Pati, tal como tú lo has anunciado, con la grata presencia de Cecilia Chacón y de Ricardo Vázquez Kunze. Bueno, el tema del Ministerio del Interior deberíamos tratar de enfocarlo con una mirada hacia el futuro. Hemos durante los últimos días analizado los hechos y creo que se han dicho con suficiente énfasis las dificultades y los problemas que tiene la Policía Nacional. Estos 20 meses son verosímiles. ¿Podemos tener paciencia para un horizonte de 20 meses y evaluar resultados, que es algo que quizá debería hacer el Congreso? Cecilia, buenas noches. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? En realidad ya pasó año y medio, ¿no? Ya van a ser 2 años y ahora se piden 20 meses más. Mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando? No nos olvidemos que el presidente Ollantumala, cuando recién asumió, dijo claramente que él personalmente prometía que la delincuencia iba a bajar, que la inseguridad ciudadana, etcétera, etcétera, que él personalmente iba a presidir el Consejo Nacional de Seguridad que no se reúne hace muchísimo tiempo, casi un año, y donde lamentablemente no han habido resultados. Y no solamente no han habido resultados, Guido, sino que en sí, el problema es que cada vez se está acentuando más la inseguridad ciudadana. Y definitivamente pide ahora 20 meses. Entonces, ¿qué hizo el año y medio anterior? En un primer momento, ahora dice que le den 20 meses, pero hasta hace poco decían que no había ningún problema, de que todo era una sensación, de que vivíamos en un lecho de rosas, de que todo estaba perfecto y sobre ruedas. Es más, dijo el mismo presidente de la República que cómo era posible que la prensa esté difundiendo esas imágenes y dando esa sensación a la ciudadanía. No solo eso, de alguna manera le daba responsabilidad, en el caso específico de la notaría Paino, a quienes habían ido con el efectivo a la notaría. O sea, eso es realmente lamentable, Guido. Y obviamente, como bien ha dicho Keiko Fujimori, esto es tratar de esconder la realidad. Porque nosotros no es que la población esté mal de la cabeza, no es que la población se esté inventando. El día de hoy muere Juan, mañana es Pedro, mañana es tu hija. Mañana es tu hijo, tu padre, tu madre, y esa es la sensación que todos estamos tienen. Expuestos, pero y estamos ¿es la solución seguir rotando cabezas en el Ministerio del Interior? No, definitivamente
la solución no pasa por seguir cambiando ministros y jefes de la policía. Obviamente los actuales se tienen que ir porque han demostrado su incapacidad total, y en lo último, en el colmo de los colmos, el jefe de la policía diciendo pues de que no habían podido seguir a los delincuentes porque había tráfico, que la radio, y las imágenes nos han demostrado que no ha habido ni siquiera la menor intención de poder seguir estos delincuentes. Entonces esto ya es el colmo. Sí se tienen que ir definitivamente, pero el tema de la seguridad ciudadana pasa no solamente por más leyes. No nos olvidemos que en la época del fujimorismo se dieron específicamente leyes para el terrorismo y para todo lo que se refería al crimen organizado. Lamentablemente, todas aquellas leyes que se dieron, como por ejemplo no beneficios penitenciarios para quienes estaban en crimen organizado, se derogaron y nos dejaron de alguna manera en las manos nuevamente de estas bandas que se han empezado a juntar, se han empezado a organizar, y aquí hay que hacer una diferencia. Una cosa es el crimen organizado y otra cosa son los delitos menores, el arranchar un celular, el arranchar una cartera, y no se está haciendo la diferenciación, porque ahora resulta que un menor o una persona mayor de edad pero joven que delinque por primera vez robando un celular o una cartera, se va a la cárcel con maestría en delincuencia y sale y se convierte en un delincuente de banda organizada. Entonces hay una serie de medidas absolutamente injustas. Una persona que fue encontrada tratando de pasar droga, por ejemplo, no tiene beneficios penitenciarios y sin embargo, porque está ligada al narcotráfico, pero Cecilia, lo cierto es que con beneficios o no caen grandes cabezas de bandas organizadas, no caen, no los atrapan. Lo que ha pasado ahora con, por ejemplo, el robo de la notaría Paino, Ricardo, quería preguntarte, es que siempre se actúa por reacción. Y a mí del anuncio que se ha hecho el día de hoy, lo que realmente me preocupa es que se van a protocolos de acción entre la policía y la fiscalía. Yo sé a dónde va tu pregunta. O sea, era como no había, ¿no? Exactamente. Nos acabamos de dar cuenta que, no había, ¿no? Exactamente, o sea, aquí la cuestión es esta. Nos dicen que en 20 meses han habido resultados, ¿no? Entonces, pero hoy día nos enteramos en el Consejo de Min que ha habido un Consejo de Ministros y que hay 3 grandes medidas que se proponen. Una es no dejar entrar a extranjeros indeseables. Bueno, suponíamos que eso pues estaba por descontado, ¿no? Colón, los chicos dicen Colón, ¿no? Entonces, la segunda es protocolos de acción entre la Fiscalía y la Policía. Lo que tú acabas de decir, no habían esos protocolos de acción. O sea, el presidente Humala está sentado hace más de año y medio en Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? Y esto lo están proponiendo año y medio después. Y finalmente dice que la otra, digamos, la tercera gran medida es que nos hablan de que van a haber nuevas especialidades en la policía, seguridad ciudadana, orden público y una serie de especialidades. Pero todo esto, pues, nosotros ya lo asumíamos como que estaba hecho. O sea, el presidente está sentado ahí no hace un mes, está sentado hace año y medio, ya va por el segundo año. Todos recordamos cómo se sentó apenas ingresó, ¿no es cierto?, a Palacio de Gobierno a presidir el famoso Comité de Seguridad Ciudadana y a dar órdenes de que... Pero al final, todo para que nos den estas 3 medidas que todos suponíamos por sentido común que ya existían, ¿no es cierto?, y todo, por supuesto, ante los hechos consumados de toda esta semana, del asesinato de un periodista, del asalto a la notaría y una serie de hechos más. Entonces, lo que nos están vendiendo, pues, no me parece mal. Pero lo que nos están vendiendo es un engañamuchacho, ¿no? Yo recuerdo que para el gobierno de Alan García y también para el gobierno de Toledo había un montón de medidores de eficiencia. Había, por ejemplo, se tomaba el plan de gobierno y varias instituciones, incluso independientes, académicas, estaban mirando, ¿no? Cuánto ha avanzado, cuánto de lo que ha prometido ha hecho. Humala es algo así como que hubiera toma cuenta. Así es como que hubiera cambiado de rumbo, ¿no? Y ya no se hubieran ido a su casa y él es el único que... ¿Por qué? Tiene 50 y tantos % de aprobación y no está haciendo... En piloto automático, además, que él mismo... O sea, hay un piloto automático, pero el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la educación, la salud, no se puede manejar por piloto automático. Ustedes son oposición y son una oposición que está en el Congreso y tampoco se siente desde ahí
una voz que diga, oiga, señor, ¿qué está haciendo usted? A ver, ¿no? nosotros hemos tratado en innumerables ocasiones de no solamente dar legislación, sino también poner de alguna manera el dedo en la llaga en cuanto a los ministros, y muchas veces las interpelaciones que nosotros proponemos, los otros partidos votan en contra, entonces se van felices, pues, y una vez más creen que eso significa que tú estás aprobando al ministro. A nosotros, a los fujimoristas, nos han elegido para ser la primera fuerza de oposición del Parlamento. Somos 36 congresistas. Con esos 36 congresistas, lamentablemente no tenemos mayoría. Y todos los demás partidos, si tú te das cuenta, todos los demás partidos que supuestamente también son de oposición, los únicos, bueno, el toledismo es cogobierno con el gobierno de Ollantumala, pero todos los demás partidos casi siempre están dando el amén. En el tema de darle facultades legislativas, a favor. En temas tributarios, todos votaron a favor. Ahora todos están que se flagelan porque dice que hicimos, pero todos a favor, incluidas la CONFIEP, todos los organismos pero empresariales. Cecilia, cuando el fujimorismo quiere hacer bulla, aunque sean tres, hacen una bullaza. Hacemos bulla. Pero no se les percibe, y pregunto, porque creo que es importante el contexto, como que no hacen toda la bulla suficiente porque el indulto los tiene del cogote. O sea, porque tienen miedo de enfrentarse al gobierno que tiene que indultar a Fujimori. Yo te digo algo. Creo que para el Congreso, y creo que para mucha gente eso está clarísimo, la agenda entre el indulto y la agenda del Congreso es totalmente aparte. Nosotros los congresistas no tenemos absolutamente nada que ver en el indulto, ni a favor, ni en contra, ni hemos tenido voz ni voto en la decisión de la familia para el tema del indulto. Si fuera verdad y hubiera una sensación de que nosotros estamos agarrados del pescuezo, por decirlo de alguna manera, esperando que nos den el indulto, obviamente nos volvemos viejos. Porque ya cuando, o sea, déjame decirte, o sea, ya cuánto tiempo pasó, nos ponen 50.000 piedras en el camino, cada una más absurda que la otra, y es lógico y sería absurdo realmente que nosotros estemos en compás de espera a algo que por lo visto el presidente de la República no quiere, una vez más, no quiere decidir, ni sí ni no. Pero hay algo adicional a lo que ha señalado Ricardo en relación al Consejo de Ministros, y es que el ministro de Economía ha salido también a opinar del tema, a decir que hay recursos ingentes para seguridad ciudadana, que no están necesariamente en el pliego del Ministerio del Interior, sino en el fondo de contingencia. Bueno, si están en el fondo de contingencia, no sirven de nada, puesto que no están siendo usados. O sea, como digo, Guido, esto es un engaño, muchachos. Están bien estas tres medidas, pero debieron haberse tomado hace año y medio. El ministro de Economía, que también está cayendo hace mucho tiempo, pero por lo menos, claro, así es, pero por lo menos, no que no nos vengan a contar este gobierno que esto es lo único que han podido hacer en todo este tiempo en seguridad ciudadana y todo esto, ¿no? Y el ministro de Economía yo planteaba el tema de los recursos y el anuncio del ministro de Economía porque después de escuchar durante esta semana entera, y en realidad desde hace 15 antes de que se produjera el tema de la notaría Paino, nosotros en radioprogramas veníamos preocupados por el tema de seguridad ciudadana. Y todos los especialistas coinciden en que acabar con el régimen de 24/24 es crucial. Si hay 3.000 millones de soles en el fondo de contingencia, podrían utilizarse parte de esos recursos para un cronograma. Yo no digo que los 100.000 policías deban comprarse el día de Franco hoy, porque además creo que hay que hacer una depuración importante en la policía, pero podríamos comenzar por las zonas que más lo requieren, ¿no les parece? Así es, pero esa es la madre del cordero, es decir, no hay ninguna gestión. O sea, los fondos no sirven de nada si no hay un buen gestor de fondos, ¿no es cierto? Si uno no sabe dónde aplicar los fondos, pueden dormir el sueño de los justos en la caja fuerte del ministerio. ¿Y cómo comprar? Porque las licitaciones demoran meses, por no decir años. Los 20 meses le van a quedar cortos. Entonces, lo que está haciendo el ministro simplemente es curándose en salud, porque obviamente le están diciendo la percepción de que no hay patrulleros, de que no se les paga. Entonces está diciendo, yo sí estoy cumpliendo con mi chamba. No está cumpliendo pues con su chamba, porque la chamba de él es destinar los recursos a quienes... Entonces, a ver, de verdad, Ricardo, yo estoy bien desconcertada. Se ha muerto
este muchacho Luis Choy, ha muerto este señor en la notaría Paino. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? Perdón, vamos a tomar las medidas básicas que debieran estar tomadas hace años. Y por si acaso hay un montón de plata guardada para eso, Es una no, lástima que te hayas muerto, pero de verdad, es que a mí realmente me indigna. Es una burla, es un engaña muchachos. El gobierno se está curando en salud, está saliendo porque reacciona. Apenas hay un problema y en vez del el problema, digamos, haberlo tratado de solucionar desde antes para que no se produzca, digamos, salta porque pues hay un crimen o por lo que sea. Eso está mal. Eso no es hacer política correcta. Vamos a seguir sobre este tema, Ceci, pero ahora tenemos que hacer un corte. Volvemos de inmediato. Hemos estado analizando con nuestros invitados sobre las medidas que ha anunciado el gobierno en materia de seguridad ciudadana. Creo que hay una suerte de consenso sobre que sorprende el hecho de que las medidas sean tan elementales que uno dice, bueno, ya debían haberlas tomado hace tiempo. La pregunta después de este anuncio es, ¿se debe sacar al ministro? El fujimorismo ha pedido su interpelación, Keiko Fujimori ha dicho que está engañando al Perú y que está tapando la realidad. Y, por supuesto, Cecilia Chacón tiene la palabra para decirnos cuáles son las intenciones del fujimorismo en esta interpelación. Entendemos la indignación, pero debe llegar hasta ese punto. ¿Por qué se toma la decisión? Son varias cosas. Para empezar, quiero terminar diciendo el tema anterior, de que aquí no solamente se necesitan más leyes, más patrulleros, más radios, aquí se necesita inteligencia, así como se derrotó en la época de los 90 el terrorismo, con inteligencia, con un GEIN articulado, repotenciado. Para el crimen organizado y para la delincuencia a este nivel se necesita inteligencia y se necesita que se los capacite en ese sentido. No solamente se trata de comprar, porque además en este país comprar es casi imposible, y más para la policía. ¿Cuántos meses, cuántos años esperamos muchas veces para poder comprar radios? Imagínense ustedes si vamos a tener que esperar para que baje la delincuencia, que empiecen a comprar de un fondo de contingencia que debe de ser sombrero en mago. Bueno, porque cada vez que hay un problema, chapan el fondo de contingencia. ¿No es cierto? Que cuando hay emergencia por lluvias, cuando hay temas en el BRAEM, cuando hay tema de delincuencia, vamos al fondo de contingencia. Yo quiero ver ese fondo de contingencia porque debe ser sombrero en mago, nada por aquí, nada por allá, es sin fondo. Realmente, porque sí me preocupa que efectivamente, como bien has dicho, sean temas tan elementales y que en muchos casos son unos insultos a la inteligencia. ¿Qué piensa Ricardo Vázquez Kunze respecto de la posibilidad de interpelar y eventualmente censurar al ministro del Interior? Me parece que está bien interpelarlo, porque así podremos saber exactamente en qué situación está la policía. Pero me parece que el fujimorismo tendría una excelente oportunidad para predicar, si es que no prospera una censura, metas. Es decir, señor, díganos, en 6 meses, ¿qué va a pasar? En inteligencia, en infraestructura, en fin, en una serie de cosas. En un año, ¿qué va a pasar? Entonces, la ciudadanía y los congresistas ya tienen, por lo menos de aquí a 6 meses, una hoja de ruta, ¿no es cierto? Y le pueden decir al ministro, mire, usted nos dijo hace 6 meses que iba a pasar esto, esto y esto. ¿Y se cumplió o no se cumplió? Entonces, creo que eso es importante. Cecilia nos ha señalado, y tú también estás insistiendo en lo mismo, Ricardo, en todo lo que falta. Pero tengo la impresión que lo que falta es voluntad política. Es decir, liderazgo y voluntad política para hacer las cosas que hay que hacer. Tanto así que están esperando una censura a un ministro que a todas luces se debe de ir. Si realmente hubiera voluntad política, el día de hoy, en este momento, el presidente Ollantumala simplemente lo cambia, porque es potestad única y exclusiva del presidente de la República, y nos estaría dando una señal de que efectivamente sabe las deficiencias que ha tenido este ministro, que se ha equivocado una vez más en la elección de este ministro del Interior y que quiere que las cosas mejoren. Pero ni siquiera hay una señal política inmediata que nos dé la tranquilidad a los ciudadanos de que efectivamente el presidente de la República está consciente que hay un grave problema y que él lo tiene que resolver. Ricardo, debió anunciarse hoy la salida del jefe de la policía, por ejemplo. Esa es otra medida que no se ha tomado y que debió haberse tomado. ¿Cuál es tu impresión? Del jefe de la policía, sí, o sea, todo el mundo está pidiendo que se vaya. O sea, hay una discusión sobre si se va o no el ministro, que es válida, ¿no? Así porque estamos cambiando de ministros cada 4 o 5 meses, entonces también
si vamos a seguir así, vamos a terminar sin ningún tipo digamos, de realidad política. Es decir, cada ministro viene y no se sabe qué va a hacer, entonces no hay una continuidad. Pero este señor ya, digamos, creo que el consenso es generalizado en que no ha cumplido bien su labor. Esta última información que está trascendiendo los medios, de que este ampón que han supuestamente presentado como uno de los delincuentes que asaltó, los autores del asesinato de este hombre en la notaría, si resulta cierto que es una farsa, entonces ya estamos ante una situación bien grave. Es decir, han agarrado a cualquiera y lo están presentando como si fuera, sin ninguna prueba mayormente sólida, y todo evidentemente es para decir, yo estoy haciendo algo. Su abogado defensor, Ricardo, porque eso estamos especulando, así es, ha dicho que le llenaron los bolsillos de paquetes con marihuana, que lo amedrentaron, que lo violentaron, que lo amenazaron, y por eso él no dijo nada cuando fue presentado a la prensa. Pero ha dicho también que el crimen se cometió a las 12 del día y que a esa hora su patrocinado estaba en casa de su madre. O sea, digamos, hay contradicciones. Criminal de banda con esa terrible accionar que hemos sido testigos todos a través de las imágenes, se queda con la dirección de donde ha cometido el delito 2 días en el bolsillo. O sea, por el amor de Dios, eso no lo hace, eso yo no creo que lo haga ni el que empieza a robar una caja de fósforo. ¿Pero qué estás planteando? Decía que se ha hecho un montaje. Yo no lo estoy diciendo, el mismo abogado lo está diciendo, todos tenemos un gran signo de interrogación en la cara, porque déjame decirte, o sea, si el abogado dice eso, encima dice que estaba en la casa de su mamá, etcétera, etcétera, a mí lo que me ha sorprendido es que tenga la dirección de la notaría donde va a matar a un fulano en el bolsillo a los 2-3 días. O sea, o sea, o no se cambió el pantalón, o se olvidó, o es un desmemoriado, pero no tiene mucho sentido. Cierto es que se tiene que hacer una investigación para ver si este señor es o no. Y hay esta pésima costumbre de presentar a una persona que todavía no se ha probado su culpabilidad, además disfrazado, porque los ponen con camisa, se hace todo un show, otra vez al estilo, los patrulleros de Villarán, de hacer todo un show, porque si este señor resulta inocente nos vamos a enterar, ¿no? Ya lo van a soltar y nadie le va a preguntar, ¿no? Nadie le va a pedir, y lo que es peor, si es que es inocente, no van a reconocer su error y lo van a sembrar o lo van a tratar de sembrar como sea. Ojalá que este no sea el caso, ojalá que efectivamente se respete la presunción de inocencia y el debido proceso de todos, incluido de este señor. Ricardo, al parecer hay una confusión. Así este señor fuera el asesino. El jefe de la policía, el señor Salazar, dijo que él se equivocó en dar la información de que había habido una persecución porque esa información se la dio la de Irandro. Bueno, entonces pues el señor lo engaña, o sea, el jefe de la policía no puede ser engañado por sus subordinados, ¿verdad? O sea, mucho menos hacerlo evidente. Y sobre todo en una crisis de tal magnitud como la que estamos viendo. Si eso sucede, quiere decir, en primer lugar, que su subordinado tiene que salir inmediatamente, pero también tiene que salir él, porque quiere decir que ella perdió el respeto, ¿no es cierto?, de su subordinado. Entonces no es el líder que la policía necesita para mantener a raya el crimen en la ciudad. Entonces, por angas o por mangas, el señor Salazar ya está de más. O sea, ya no puede seguir siendo sostenido. Entonces, aquí el gobierno, ya, hablemos políticamente, el gobierno del presidente Humala si quiere salvar al ministro, tiene que sacrificar al jefe de la policía. Porque no pueden quedarse los dos. Los dos son personas tan cuestionadas que alguien tiene que salir. El que tiene que salir por lo pronto es el jefe de la policía, porque ya estamos viendo que hasta sus propios subordinados le meten el dedo en la boca y lo hacen declarar cosas que no tienen ninguna verosimilitud. Entonces, si hay ya consenso para que salga él, entonces tiene que salir. Otro es el asunto ya político sobre si conviene o no conviene en este momento que salga el ministro. Pero en fin, esto ya se verá en el Congreso y, como repito, el fujimorismo tiene una excelente oportunidad para, si no prospera una censura, por lo menos que en la interpelación el ministro diga, uno, ¿cuál es la estrategia? Y dos, ¿cuáles son los plazos para ir cumpliendo la estrategia? Porque entonces así se le puede pedir cuentas, no vamos a comprar no sé cuántos patrulleros, vamos, y al final, a la hora de los loros nunca pasa nada, y tenemos otra crisis y saldrán de nuevo diciendo 20 meses más. Y hay que decirle, señor, disculpe, ya se acabó su gobierno. A no ser que quieran una continuidad, de repente van pidiendo de 20 en 20. Cecilia, ¿es esa la voluntad de la bancada fujimorista en el Congreso? Escuchar y poder, a partir de lo que diga el ministro, pedir cuentas, exigir resultados en esos plazos, o hay una voluntad
de censurar porque ya es hay una voluntad de luchar en contra de la inseguridad ciudadana y definitivamente las cabezas, empezando por el presidente, no están funcionando. Un presidente que dijo que iba a liderar, y lo dijo durante toda su campaña, y lo dijo en su mensaje de 28 de julio, y lo dijo cuando hizo con bombos y platillos esta primera reunión del Consejo de Seguridad que él presidió, pero que luego no se supo nada. Un Consejo de Seguridad que está integrado por el presidente, la mitad del gabinete, la alcaldesa de Lima, presidentes regionales, defensor del pueblo, fiscal. No se van a reunir jamás, eso no va a funcionar. Hay que cambiar de alguna manera la toma de decisiones, porque si ese Consejo de Seguridad Ciudadana es la que va a tomar las decisiones, no las va a tomar nunca. Entonces, realmente, pero además... Cecilia, ¿cómo hacemos para que todas estas expectativas, que son absolutamente válidas sobre la seguridad ciudadana, no se conviertan en el Congreso en un circo de figuretismo para que cuando vaya el ministro todos querer salir en la Cámara y que al final no pase lo que pide Ricardo? Un mínimo plan de checklist de qué vas a hacer en estos 20 meses y cómo vas a rendir cuentas ante la población. El fujimorismo, cuando ha pedido la interpelación o cuando se ha sumado al pedido en algún caso de otra bancada, siempre hemos sido respetuosos de las personas que van al Congreso. Lo hemos sido en el Congreso anterior, lo seguimos siendo ahora y lo seguiremos siendo, porque nosotros creemos que las personas se las trata con respeto, y que eso no significa que estemos de acuerdo con ellas, pero el respeto siempre tiene que primar, y en eso ten la seguridad que el fujimorismo siempre va a invitar, cuando los invita a las comisiones o cuando los interpela o etcétera, los trata de hacer con respeto en beneficio de quienes, de aquellos que confiaron en nosotros justamente para que preguntemos por ellos, porque no puede ser posible que a estas alturas nos pidan 20 meses más. No, el jefe de la policía, al que supuestamente llegó general porque como policía, uno que dice, quiero ser policía, ¿para qué? Para atrapar bandidos, y su propia gente lo engaña. Entonces, ¿qué puedes esperar de ese policía? O sea, muy bien, Cecilia. Clarísimo, entonces. Mintiendo. Solo le pedimos que ese respeto que prime en el Congreso, así que avisen a los compañeros para que la interpelación sea de altura. Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos con Bueno, y sigue el proceso de revocatoria con cambios en algunas de las caras del sí. María Elena Barragán ha dicho que deja la vocería o la representación para atender asuntos personales, mientras que Anel Townsend ha negado que se estén usando fondos públicos, fondos municipales en la campaña del no. ¿Cómo evalúas, Ricardo? Ya hemos hablado antes de este tema, la evolución del proceso y de la campaña de revocatoria, tanto por parte del sí como por parte del no. Bueno, mira, mi evaluación es la siguiente. Hay una serie de encuestas. La verdad, yo ya no sé exactamente si creerles mucho o no, porque los resultados son o han sido hasta hace poco muy disímiles. Pero lo único certero es que efectivamente el 18 de marzo, el 18, ¿verdad? 17. El 17 de marzo, la cuestión va a estar muy apretada, ¿no? Eso creo que es una conclusión a la que podemos llegar. Ahora, evidentemente el no ha avanzado, eso no se puede negar. Creo yo que ha avanzado porque tienen una buena campaña, están bien coordinados y tienen mucho dinero, ¿no? O sea, tampoco hay que tapar el sol con un dedo. Por eso que a veces pues uno puede sonreírse cuando escucha a la alcaldesa decir que el dinero que invierten en la campaña, que es es una campaña evidentemente bastante costosa, lo obtienen por fiestas, ¿no? O sea, y sobre todo cuando no hay ningún reporte de los gastos ni nadie sabe quién aporta. Entonces, eso le hace más daño además, porque cuando te pones el cartel de la honestidad, tienes que estar a la altura del cartel. Tienes que llevar hasta las últimas consecuencias la honestidad. Entonces, si tú no quieres decir quiénes son tus financistas y dices, no, lo voy a decir al día siguiente, el día lunes 18, y resulta ser que tienes una campaña millonaria, entonces, bueno, pues la gente pues comienza a dudar. Eso, sin embargo, no creo que la melle, porque por lo visto está avanzando. Ahora, él sí está absolutamente desorganizado, sus voceros son muchos, entonces la gente, unos renuncian, otros salen, otros reemplazan a otros,
y obviamente no tiene los fondos que tiene el no. Entonces, es lógico, ¿no es cierto?, que esas diferencias se vayan acortando. La mención aparte es lo de las encuestadoras, que ya estos casos siempre en las campañas electorales. Al final, todas se terminan alineando en la última semana y no pasa nada. Entonces, yo no sé, pues, esto de las encuestadoras, cómo se solucionará, si el Jurado Nacional de Elecciones finalmente tendrá que intervenir. He visto que los revocadores piden o van a hacer una denuncia. Me parece tonto porque evidentemente políticamente es estar diciendo cuando me favorecían no decía nada, pero ahora que no me están favoreciendo mucho, entonces la voy a denunciar. Sin embargo, sí hay que tener la mirada en que estas encuestadoras que están en el mercado tienen cifras muy disímiles y eso no puede ser, si son científicas, no puede ser así. Entonces algo ahí está pasando y eso pues es una cuestión que ya o la prensa o las autoridades competentes tendrán pues que indagar, ¿no? Cecilia. Sí, mira, en realidad yo creo que no solamente el tema de cartel de honestidad con el que no solo hizo su campaña para llegar a la alcaldía, sino este discurso que venimos escuchando de todos los que la acompañan, que todo el tiempo hablaban no solo de honestidad, sino también de transparencia. No nos olvidemos, y ahora los que menos quieren transparentar son justamente ellos. No nos olvidemos que la alcaldesa Susana Villarán en campaña, por ejemplo, dijo que ella jamás iba a poner su nombre en una obra. Olvídate su foto, de ninguna manera. Y ahora está que ella personalmente va a poner su nombre, sale inaugurando obras, está haciendo absolutamente todo lo que siempre criticó. Entonces aquí, más allá del tema del sí y del no, vemos un doble discurso, no solamente en la alcaldesa Susana Villarán y en la gente que la rodea, sino en muchos medios de comunicación, en muchas encuestadoras y en muchos personajes que cuando se trata de Susana Villarán no dicen nada. Se callan en los 20 idiomas, pero cuando se trata, o si se hubiera tratado de sus opositores políticos, Dios me libre. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si es que el alcalde hubiera sido fujimorista y se le mueren 4 en la parada? O si la ola se lleva toda la plata de la arena en la herradura. O si se les cae un puente. Dios, ya no quiero ni pensarlo. Ahorita estaríamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estaríamos con todas las ONGs, con vendas, ensangrentadas, no sé, se me ocurre, si se les hubiera ocurrido algo de todas maneras. Pero ahora lo peor que le puede pasar a una autoridad es que se le considere intocable. Creo que Susana Villarán en ciertos aspectos tiene el mismo tratamiento que considero tiene Ollanta Humala y que está mal. Sin embargo, también es verdad, Cecilia, no podemos negar, contra de Susana Villarán tampoco tienen nunca una palabra, ni siquiera contra gente que, vamos, se la merecería de alma, como Marco Tulio, Gutiérrez, o gente, o el mismo Castañeda. O sea, cada uno a veces sí, y eso debe estar mal, escoge su bando y solo critica a un lado, pero eso no es exclusivo de la prensa que defiende a Villarán. Son dos cosas. Primeramente, que el sí no está gobernando nada. Entonces, lo que no quiere decir que no tenga medios a su favor, ¿no? Por supuesto que no, pero el no debería ser todavía mucho más cuidadoso porque tiene recursos públicos. En eso de acuerdo. Tiene recursos públicos, tiene una caja de resonancia que es la Municipalidad de Lima, que la están poniendo al servicio de, ¿no? Entonces, en ese sentido, el señor Marco Tulio yo no lo conozco ni lo he investigado, pero por todo lo que estamos viendo tampoco no es ninguna palomita. Pero a la hora de la hora, lo que estamos cuestionando es el trabajo de la alcaldesa. No estamos cuestionando a quienes no están de acuerdo con la alcaldesa porque ellos no tienen una función pública. Entonces no podemos comparar, por ejemplo, a señor Marco Tulio, que tiene los 1000 cosas o juicios o qué sé yo que pueda tener, con una persona que le tiene que dar una respuesta a la ciudadanía, y que esa respuesta no puede ser poner una línea y decir que los buenos están con ella y los malos son los que no están con ella. Yo estoy segura que hay malos en el no y hay malos en el sí, y que hay buenos en el sí y que hay buenos en el no. Pero quizá algo de lo que está diciendo Cecilia es lo que explica que no cuaje el debate, es decir, entre quiénes sería el debate. Bueno, por el lado del sí mismo, pero por el lado del no tiene que ser ella. ¿Cómo es posible que entremos en un debate y ella se niega campaña, ¿cómo va a participar en un debate? A ver, no lo llamemos debate,
exposición, ni siquiera eso quiere. Interpelación. Interpelación. Que hable lo que quiera y por 20 minutos. Mira, lo del debate políticamente, ella nunca lo va a aceptar por dos razones, ¿no? La primera porque en el debate hay un antecedente, que es el debate con Lourdes Flores Nano. Ella demostró ser una pésima polemista. Entonces Lourdes Flores la destrozó cuando tenía 15 puntos abajo, y en una semana después de ese debate, el domingo siguiente de la elección, Lourdes Flores casi le pisa los talones con 30.000 votos de diferencia. Entonces remontó 15% en una semana con ese debate. Entonces ahí evidentemente está su debate. Sus asesores evidentemente le van a decir, ese no es tu fuerte, tú no puedes ni siquiera debatir con Marco Tulio, porque Marco Tulio te va a revolcar. No, o sea, ella no está capacitada para debatir, podrá tener otras cualidades, otras virtudes, pero su virtud no es debatir. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto ya es una cuestión de estatus. Ella como alcaldesa no puede debatir, pues, ¿con quién va a debatir? ¿No? Entonces, digamos, ella estaría bajando de nivel al debatir con quién, con fulano, con vengano, con sultano. Pero tiene razón Cecilia, que cuando se pone en tela de juicio la gestión de una figura, de una autoridad, más que debate, lo que debe haber es un rendimiento de cuentas, que la gente le pregunte y ella sea capaz de exponer con solvencia. Por eso decíamos interpelación, riéndonos un poco. Eso pero, no es debate, claro. Entonces ella tendría que asistir a un foro y permitir las preguntas, tendrían que decirle qué ha hecho usted, cómo va a ser, etcétera. Eso sí, pero claro, el debate no va a suceder nunca por las dos razones que te estoy comentando. Pero yo te digo una cosa, ¿no? A ver, tú has dicho claramente que no es buena debatiendo. No es. Totalmente de acuerdo. ¿En qué es buena? Obviamente tampoco para hacer obra, porque si no, no estaríamos en esta discusión de sí o de no. Hay mucha gente que piensa que no es buena alcaldesa tampoco. Pero ojo que no es buena para actuar. Sería interesante revisar, la revista Poder acaba de sacar un artículo en que compara la gestión de los alcaldes los 2 primeros años desde Del Castillo, me parece, y Susana Villarán no está mala. Para terminar con de las peores. Además, perdóname, se ha atrevido a hacer 2 cosas, por lo menos, que los alcaldes anteriores, y eso sale claramente en la revista Poder, ni siquiera pretendieron mirar el tema del comercio de alimentos en Lima, atacando el problema. Y las muertes no son responsabilidad de la alcaldesa Cecilia, porque el operativo policial lo planifica el general Salazar. Es el que hemos estado hablando hace un ratito. A ver. No es pues una competencia del municipio organizar un operativo policial para desalojar a 3.000 comerciantes o algo que fuera. Y la reorganización del transporte, que es un tema crucial en Lima. No quiero yo aquí aparecer como defensor de la alcaldesa. Simplemente estoy poniendo 2 observaciones que me parecen pertinentes. Te digo varios temas. Primeramente que la revista Poder ahora nos sale con un listado de maravillosas obras cuando el argumento durante todos estos meses ha dicho que la revocatoria era muy cara. Y todas las obras que decían que habían hecho, si contamos las escaleras, si contamos los puentes y tal, no llegaban, pero ni a la 10ª parte de lo que decían. Me parece muy raro que recién ahora se hayan acordado que han hecho obras y que han sido mayores que los alcaldes anteriores. Cuando el argumento de todo el colectivo del no siempre fue, es muy caro, tenemos que darle continuidad pero a que Lima. se use ese... A ver, Cecilia, yo estoy de acuerdo contigo que la alcaldesa Susana Villarán tiene un montón de defectos. No sé si lo suficiente para ser revocada. Creo que esa es la pregunta que hay que hacer, ¿no? De acuerdo. Pero que ahorita se les ocurre exhibir sus obras tampoco quiere decir que las están inventando. Bueno, ya, lo de las escaleras o sea, la verdad que... La verdad que lo acabo de pensar mejor. Sí, claro, o sea, yo creo que lo dejamos pensando un ratito y cambiamos de opinión. Te digo por qué. Para terminar, pero no se me vaya la idea. En el tema ellos dicen de que la avenida Bancay, el transporte, por favor, son 9 cuadras la avenida Bancay y han contratado 250 fulanos que derecha, de frente, no pares. Y el resto del tránsito, tú le preguntas a cualquier persona que esté en el centro de Lima y te van a decir de qué me hablan. ¿Qué mejoría hay en el transporte? Solamente para mencionarte un tema, un argumento que ellos ponen, y además, el tema de la parada, por supuesto que también es responsabilidad de ella. Ella no estuvo aquí cuando se dio la parada. Y ahí, si es que ella no sabía y por eso se fue, es culpable, porque ella debió saber. Y si ella sabía y se fue, también es culpable. Sí. Entonces, ella es responsable también de la parada. No queremos cortarte porque va a parecer que entonces lo hacemos para salvar a Susana Villarán. Nada más lejano, nos estamos pasando del corte. 1000 disculpas. Creo que han hecho una defensa
bastante sólida de lo que piensas. Vamos a una pausa y volvemos. Seguimos en las 5 de las 7 analizando las 5 noticias más importantes del día. Y bueno, nadie puede dudar del apasionamiento que siempre ha acompañado al señor Rafael Rey. Y hoy día creo que dio muestras de que cuando él cree en algo lo defiende con todas sus letras. Sin embargo, el tema que se discutió en el Congreso, con la presencia de Rey, que como bien dijo él no está involucrado, va a defender a las personas a las que se les ha acusado, es grave. Es sobre una contratación aparentemente bastante irregular durante el gobierno del señor García, en el que, como sabemos, se contrataron a una empresa israelí para capacitar a soldados en el BRAE. ¿Hace bien o hace mal Rafael Rey poniendo las manos al fuego en un caso como este por otro, Cecilia? Yo creo que hay que de alguna manera aplaudir en el sentido a Rafael de que él está defendiendo a una institución como las Fuerzas Armadas que lamentablemente han sido muy vapuleadas durante muchísimos años. Y donde no se ha ido en contra de las personas que pudieron haber cometido delitos, sino se fue contra la institución. Y eso le ha hecho mucho daño a las Fuerzas Armadas y por supuesto al país. En ese sentido, Rafael defiende a la institución y él no se ha negado a que se deba de investigar. Yo creo que todo se debe de investigar y está en manos del Poder Judicial. Lo que ha de alguna manera causado la indignación, que yo me sumo a esa indignación, es en el hecho de la acusación. La Contraloría saca un comunicado de prensa donde, como dice la norma, tiene que hablar en debería, habría, posiblemente en condicional. Y la Contraloría saca un comunicado de prensa donde ya acusó, donde ya le puso los cargos y donde ya sentenció. Y eso es ilegal. Porque la Contraloría lo que hace es decir, señores del Poder Judicial, Fiscalía, Congreso y todos los que, y opinión pública en general, aquí se nos prende la alarma. Así que hay que investigar porque yo he encontrado tales y tales cosas que posiblemente podrían llevar a pensar que habría un delito. Pero no, la Contraloría ya acusó. Es más, ya dijo que había sido delito de colusión y falsedad genérica al personal militar. ¿De cuándo acá la Contraloría establece el delito? Eso lo tiene que poner el fiscal. Y después el juez tiene que comprobar si ese delito es bueno o no. Perdóname que te interrumpa, Cecilia, el Contralor también estuvo en el Congreso. Esas inquietudes no fueron absueltas, fueron planteadas, me imagino, por alguien de tu bancada. Bueno, sí, definitivamente, pero creo que esto ya va mucho más allá de me disculpo y qué pena que me equivoqué. O sea, esto, el Contralor, la verdad es para que ponga las barras en remojo, porque esto es grave. Y no solamente porque se trata de Rafael Rey de las Fuerzas Armadas, no puede ser en ningún caso. La presunción de inocencia y el debido proceso se debe respetar en este país ante todos. Pero solo para terminar, quiero decir, y podemos seguir conversando al respecto, que si bien es cierto, hay que investigar y todo, Rafael dijo algo que a mí me parece importante, más allá de si hubieron irregularidades o no, que se tienen que investigar, por supuesto. Luego del entrenamiento quedó demostrado que fue efectivo, porque entre abril del 2008 y septiembre del 2009 ocurrieron 40 bajas militares en el BRAE. Después del entrenamiento, entre enero y octubre del 2010, hubieron 2 bajas. Entonces creo que eso es sumamente importante y además también establecer que este entrenamiento se dio a oficiales y suboficiales, no a personal de tropa. Pero eso no quita que sea materia investigable. Yo quiero retomar del discurso de Cecilia algo que me parece importante. Más allá de los errores que tiene el documento de Contraloría, que por supuesto creo que el Contralor se le pasó la mano, se dice que se ataca a la institución. Sin embargo, la propia institución no individualiza, y eso es una característica de las Fuerzas Armadas, y no señala cuando se le piden nombres, por ejemplo, quién estuvo en la base tal, quién hizo tal cosa, dicen que no hay información y tienden a cerrarse en un espíritu de cuerpo. ¿Cómo hacemos entonces para separar una cosa de la otra? Es bien difícil. Ahora, a mí me quedó... Tengo 2 comentarios que hacer sobre la presentación de Rafael Rey, la cual he visto en la televisión. En primer lugar, a Rafael Rey se le puede acusar de muchas cosas, pero no de deshonesto. Entonces, cuando Rafael Rey sale a decir, o sea, pone toda su prestigio, ¿no es cierto?, toda su trayectoria a decir que el contrato está bien porque la Contraloría participó, ¿no es cierto?, del contrato en el momento en que él mismo pidió, ¿no es cierto?, que absolviera determinados puntos y se absolvieron. Entonces a mí ya me comienza a parecer dudosa la
la interpretación del Contralor. Entonces, ahí ya hay una cuestión, un punto de interrogación. Lo otro es que creo que hay que rescatar de la exposición de Rafael Rey, es esto que a mí sí me pareció grave. Le preguntan a Rafael Rey si él ha tenido algo que ver con Garrido Leca. Él dijo que no, nunca. Garrido Leca nunca le dijo, digamos, con él nunca tuvo ningún trato, etcétera. Pero sí dijo algo que me parece que es motivo de preocupación, que Garrido Leca ha tenido, según informaciones de prensa, tuvo trato con el comandante general del ejército. Y el comandante general del ejército, y eso lo dice Rafael Rey, que le parece muy mal, no le advirtió al ministro de Defensa de esos tratos. Entonces, lo que está diciendo Rafael Rey en el subtexto es que si algo ha tenido que ver o alguna irregularidad ha habido ahí, por lo menos ha habido una falta, digamos, de juicio del presidente del Comando Conjunto al no haberle informado al ministro de Defensa, que es su superior, que ha habido este nexo con el exministro Garrido Leca. Entonces, creo que son las dos cosas para poner en perspectiva el asunto. Yo creo que queda muy claro el punto, Ceci. Tenemos una quinta noticia que vamos simplemente a mencionar, porque nos parece importante. La Comisión de Justicia del Deporte Peruano ha sancionado con inhabilitación por 10 años a 2 presidentes de los más importantes clubes de fútbol del Perú, al señor Julio Pacheco, presidente de la U, y al señor Guillermo Alarcón, presidente de Alianza Lima, y ha multado a una larguísima lista de jugadores que participaron en este fraude de las planillas. Es verdaderamente indignante y nos parece muy bien que se haya recibido esta sanción. Suponemos que ustedes comparten esa opinión y si no es así, no hay tiempo para más. La compartimos y felicitamos a la Esperamos la parte del programa en que el fútbol mejore. Esta es la parte del programa en que decimos amén y nos tenemos que ir porque rápidamente no hay tiempo para dándole la bienvenida a Mariela Balbi, que está ya en la edición y a Armando Ranchaya, que viene en la edición de la noche de las noticias en RPP. Hasta mañana entonces.